Un documento interno del gobierno federal fue filtrado esta semana y revela el próximo movimiento de la administración de Trump en materia de inmigración. El plan es eliminar las entrevistas para ciertos solicitantes de asilo, permitiendo que sus casos sean rechazados automáticamente y enviados directamente a los tribunales de deportación, sin que la persona tenga la oportunidad de explicar su situación. Sean bienvenidos a Edición Latina. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, que nos ayuda muchísimo a llegar a nuestra meta de los 1000 suscriptores en YouTube. Ahora, continuando con la noticia. El documento filtrado fue obtenido por CBC News y proviene del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que es la agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional encargada de procesar las solicitudes de asilo. El plan apunta específicamente a personas que llevan más de un año en el país antes de presentar su solicitud. Para entender por qué esto es significativo, hay que conocer cómo funciona actualmente el proceso y qué cambiaría exactamente con este nuevo plan. Bajo las reglas actuales, existe un plazo de un año desde la llegada al país para presentar una solicitud de asilo. Si alguien llega y no presenta su solicitud dentro de ese año, en principio pierde el derecho a solicitarlo. Sin embargo, la ley también reconoce que hay circunstancias excepcionales que justifican presentar la solicitud fuera de ese plazo. Por ejemplo, haber sufrido una enfermedad grave durante ese periodo que impidió actuar a tiempo, haber recibido asesoría legal incorrecta o engañosa que llevó a la persona a no presentar la solicitud cuando debía, o haber estado en el país bajo un estatus migratorio temporal como una visa que luego venció. Situación en la que muchas personas esperan para ver cómo evoluciona su situación antes de tomar decisiones sobre el asilo. En todos esos casos, incluso si la solicitud llega tarde y es casi seguro que va a ser rechazada, la persona tiene derecho a una entrevista, a sentarse frente a un funcionario especializado y explicar por qué tardó, a presentar las circunstancias específicas de su caso. Esa entrevista es el mecanismo que existe para que las excepciones legítimas sean reconocidas antes de que alguien sea enviado a un proceso de deportación. Eso es precisamente lo que el nuevo plan de Donald Trump quiere eliminar. Con los cambios propuestos, los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración tendrían nuevos poderes para rechazar directamente las solicitudes presentadas fuera del plazo de un año, sin entrevistas, y enviar sus casos al sistema de tribunales de inmigración del Departamento de Justicia, donde la persona tendría que argumentar su derecho a permanecer en el país frente a un juez de inmigración dentro de un proceso de deportación. La diferencia práctica entre los dos escenarios es algo importante y vale la pena explicarlo con claridad. En el sistema actual, antes de llegar a un juez de inmigración, la persona tiene la oportunidad de explicar las razones del retraso en una entrevista con un funcionario de asilo entrenado específicamente para evaluar esas circunstancias excepcionales. Con el nuevo plan, ese paso desaparecería completamente. Las personas pasarían directamente a un proceso de deportación sin haber tenido esa oportunidad inicial de explicar su caso a alguien capacitado para escucharla. Conchita Cruz, una abogada de inmigración que dirige el proyecto de defensa de solicitantes de asilo, dijo a CBC News que le preocupa que los cambios signifiquen que solicitantes de asilos serán colocados erróneamente en procedimientos de deportación sin haber podido explicar por qué su solicitud fue retrasada. Y señaló algo fundamental. Hay muchas razones por las que una persona puede esperar más de un año para presentar su solicitud, incluyendo haber estado viviendo en el país bajo un estatus temporal como una visa. Sus palabras fueron directas sobre el problema central. El gobierno estaría cambiando las reglas para inmigrantes que han estado navegando un proceso migratorio complejo, y a menudo durante muchos años. Ese punto ilustra la realidad de muchas de las personas que este plan afectaría. No estamos hablando necesariamente de las personas que llegaron sin documentos y esperaron años sin hacer nada. Estamos hablando también de personas que llegaron con visas legales, que vivieron en el país de manera documentada, que cuando su estatus
cambió, intentaron regularizar su situación a través del proceso de asilo, y que ahora serían enviadas directamente a deportación, sin que nadie les pregunte nada sobre las circunstancias específicas de su caso. La respuesta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración a CBC News fue que la administración está considerando múltiples acciones en respuesta a lo que describieron como las peligrosas políticas de fronteras abiertas del expresidente Joe Biden, incluyendo enviar solicitudes deficientes a los tribunales de inmigración, y añadieron que esto permitiría a la agencia evitar desperdiciar tiempo en solicitudes que de todas formas serían referidas a procedimientos de inmigración. Esa descripción omite el detalle más relevante: la diferencia entre que un funcionario de asilo entrenado evalúe primero las circunstancias excepcionales de un caso y que ese caso sea enviado directamente a un juez de inmigración dentro de un proceso de deportación que no es simplemente una cuestión de eficiencia administrativa. Es una diferencia en el nivel de protección que recibe la persona y en la probabilidad de que una circunstancia legítima que justifica una solicitud tardía sea reconocida antes de que alguien sea deportado a un lugar del que huyó porque su vida estaba en peligro. Este plan se enmarca dentro de la estrategia más amplia de la administración Trump de reducir al máximo el número de solicitudes de asilos que llegan a ser evaluadas en su fondo, acelerando así los rechazos y los procesos de deportación en cada etapa posible. No es el primer movimiento en esa dirección. Es el más reciente en una serie de cambios que han ido reduciendo progresivamente las protecciones disponibles para quienes buscan asilo en los Estados Unidos. Lo que el documento filtrado muestra es el siguiente paso en esa dirección, con el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Marwan Morin, al frente de la agencia que implementaría los cambios, y con una comunidad de abogados de inmigración ya advirtiendo que el resultado serán deportaciones erróneas de personas con casos legítimos que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Así que si este tipo de contenido te gusta, te invito a que le des un like al video, a que te suscribas al canal y que nos dejes tu comentario. Nos vemos en el próximo video.